Bueno, este es el tercer ejemplo de ejercicios de variador tensión-frecuencia. En este ejercicio lo que vamos a intentar hacer es un repaso y que puedan observar la diferencia entre utilizar la fórmula aproximada que veníamos utilizando para calcular la tensión reducida con la relación tensión-frecuencia y la fórmula exacta. Y van a ver el error que se comete y cómo en algunos casos se puede utilizar y en otros no. El ejemplo dice lo siguiente. Dado un motor de las siguientes características, pares de polos 2, tensión de línea 380 volt, corriente nominal 10,6 A, frecuencia 50 Hz, potencia mecánica 5,5 kW, resistencia de secundario o de rotor, mejor dicho, referida a primario, 1,2 veces la resistencia de primario, corriente de arranque 6 por unidad, coseno phi de arranque 0,35. Si el motor se alimenta por un variador de tensión y frecuencia, hallar los valores de tensión reducida que deben aplicarse para operar a 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz y 45 Hz, utilizando el circuito equivalente aproximado y comparar los resultados utilizando el método de relación lineal. Bien, siempre vamos a empezar, como en todos los ejercicios, realizando el gráfico con las zonas de funcionamiento. Y todos los puntos con los que nos están pidiendo trabajar son puntos de frecuencia menores a la frecuencia nominal, que es 50 Hz. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en este ejercicio solamente en esta zona de la curva, donde nosotros sabemos que la cupla máxima se mantiene constante, que la cupla nominal se mantiene constante y que tenemos que mantener en principio constante la relación tensión-frecuencia. Ahora, como nos están pidiendo trabajar con el circuito aproximado y con la fórmula exacta, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. En principio, en nuestro circuito equivalente aproximado de la máquina, nosotros tenemos la tensión de fase aplicado a cada una de las tres fases, porque es un motor trifásico, y tenemos la resistencia de primario, la reactancia equivalente y la resistencia de secundario, o mejor dicho de rotor, referida a primario sobre S. Y la fórmula de cupla máxima que sabemos de máquinas eléctricas 2 nos dice que la cupla máxima es igual a 3 sobre 2 por omega sincrónica por la tensión al cuadrado dividido R1 más R1 cuadrado más XC al cuadrado raíz cuadrada. Bien, sabiendo esto, lo primero que sabemos es que para poder despejar de acá cualquier valor de tensión, nosotros vamos a tener que poder conocer todos los otros parámetros, desde la cupla máxima hasta la velocidad de sincronismo y las resistencias R1 y XC. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con el circuito equivalente para poder despejar estos valores. ¿Ok? Entonces, nosotros no conocemos el valor. ¿Conocemos el valor de resbalamiento nominal? No, no lo tenemos de dato, pero sí conocemos el valor de resbalamiento de arranque, porque para cualquier máquina el resbalamiento de arranque es 1. Por lo tanto, conociendo el resbalamiento de arranque y conociendo la tensión, que va a ser la misma para cualquier funcionamiento de la máquina, y conociendo la corriente de arranque, podemos calcular la impedancia de arranque. La impedancia de arranque va a ser igual a la relación entre la tensión de fase y la corriente de arranque. Obviamente en módulo, ¿no? Entonces va a ser igual a 220 volt, que es la tensión de fase, dividido la corriente de arranque, que es 6 por unidad, multiplicado por la corriente nominal, que es 10,6. Hacemos la cuenta y nos queda que el módulo de la impedancia de arranque es 3,46 ohm. Después, nosotros sabemos de dato que la impedancia de arranque, dijimos que S va a valer 1, por lo tanto tenemos que la parte resistiva es R1 más R2' sobre S más JXE. ¿Está bien? Esto si lo ponemos en forma cuadrada. Rectangular, perdón. Entonces, cuando estamos en el arranque que el resbalamiento es igual a 1, nosotros sabemos que esto es igual a 1, por lo tanto R1 más R2' va a ser igual al módulo de la impedancia de arranque multiplicado por el coseno phi de arranque. Entonces nos queda que R1 más R2' es igual a 3,46 por 0,35, porque era dato el coseno phi de arranque, y esto es igual a 1,21 ohm. Ahora, esto es R1 más R2'. Nosotros necesitamos para la fórmula de cupla el valor de R1. Pero también nos habían dicho que R2' es igual a 1,2 R1. Por lo tanto, reemplazamos R2 igual a 1,2 por R1. Hacemos las cuentas y despejamos R1, que vale 0,55 ohm. Una vez que calculamos el valor de R1, lo que podemos ahora calcular que nos falta para poder completar esta ecuación es el valor de la impedancia, de la reactancia equivalente.
Para esto nosotros tenemos que el módulo de la impedancia multiplicado por el seno phi va a ser igual al valor de la reactancia equivalente. Esto es 3,46, que era el módulo que habíamos calculado antes, multiplicado por el seno phi, que lo sacamos despejando el ángulo phi del coseno phi, después aplicándole el seno. Da 0,937 y obtenemos que la reactancia equivalente es 3,24 ohm. Por último, el dato que vamos a necesitar para poder despejar para distintos valores de frecuencia cuál es la tensión es el valor de la cupla máxima, que este valor se va a mantener igual para cualquier valor de frecuencia debajo de la frecuencia nominal. Entonces, como tenemos todos los datos para el funcionamiento nominal, nosotros podemos reemplazar que para 50 Hz, que va a ser la cupla máxima nominal, esto es igual a 3 dividido 2 por omega sincrónico. Omega sincrónico era una máquina de dos pares de polo, por lo tanto son 1500 RPM, son 157 radianes sobre segundo. Está bien, ya hemos hecho varias veces esa cuenta. Es 1500 por 2pi dividido 60. Esto lo multiplicamos por R1 es 0,55 más la raíz cuadrada de R1 al cuadrado, 0,55 al cuadrado, más XC al cuadrado, 3,24 al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos queda que la cupla máxima son 120,5 newton metro. Bien, continuamos ahora. Una vez que conocemos todos los valores que ya calculamos, lo que tenemos que hacer es despejar una ecuación en donde la tensión para los distintos puntos dependa de todos los demás valores. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación era cupla máxima igual a 3 medios sobre omega sincrónica por la tensión al cuadrado dividido R1 más la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más XC al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad sincrónica es igual a 2 por pi por f sobre p, porque necesitamos poder insertar la frecuencia en alguna parte para que nos ver cómo varía la cupla también en función de la frecuencia o la tensión, ¿no? Entonces, reemplazamos esta ecuación en esta y nos queda lo siguiente. En omega sincrónico nos queda el 2pi abajo multiplicado por el 12 que transforma en 4pi, el p que lo teníamos abajo pasa arriba y la frecuencia la distribuimos. Como este valor está al cuadrado y nos interesa tener la relación tensión sobre frecuencia, nosotros lo que hacemos es la frecuencia que nos hubiese quedado aquí dividiendo, multiplicamos y dividimos por la frecuencia, entonces nos queda f sobre f cuadrado. Esta f cuadrado la pasamos adentro y la otra f que nos quedó suelta arriba la pasamos abajo. ¿Está bien? Entonces nos queda en función de la relación tensión-frecuencia, que era lo que nosotros queríamos. Una vez que tenemos esta ecuación, lo que nosotros podemos hacer es despejar el valor de la tensión. Entonces nos queda, esto pasa del otro lado invertido, multiplicado a la cupla máxima, y después nos queda todo el denominador multiplicando. Está bien, después raíz cuadrada porque tenemos el cuadrado y después la f queda multiplicando. Ahora, nosotros nos quedó un término que dice que es xe sobre f. Para evitar problemas, porque después si no puede ser muy confuso tener XE para valores de frecuencia que sean distintos a 50 Hz, lo que hacemos es el valor de XE, que es 2 por pi por f por LE. Como nosotros lo conocemos para 50 Hz, dividimos por f, anulamos y nos queda directamente el valor de 2 por pi por LE. Entonces evitamos cualquier tipo de confusión por cambio de frecuencia. Y esta es la ecuación o la fórmula exacta de tensión para cualquier valor de frecuencia, siempre y cuando estemos trabajando con un variador tensión-frecuencia a tensiones, a frecuencias por debajo de la frecuencia nominal. Ahora, la fórmula que estábamos utilizando hasta ahora, que era la fórmula aproximada, era directamente una relación lineal, era una regla de 3 simple. Si ahora reemplazamos en estas dos fórmulas todos los valores para los distintos valores que nos pidieron, 5, 10, 20, 30, 40 y 45 Hz, nosotros vamos a ver los valores de tensión reducida exacta, 38,73, 59,44, 99,4, 139,5, 179,7 y 199,85, y por otro lado los valores calculados con la fórmula aproximada, que son 22, 44, 88, 132, 176 y 198. Lo que podemos observar si calculamos el error es que para los valores más bajos de frecuencia la fórmula aproximada tiene un error muy grande,
Mientras que a medida que vamos avanzando y llegando a frecuencias más cercanas a las nominales, el error se achica a valores prácticamente imperceptibles. Esto que nos demuestra que si nosotros estamos en valores cercanos a la frecuencia nominal, podemos usar esta fórmula aproximada, pero para todo el resto de los valores ya el error empieza a ser importante. Por lo tanto, siempre que tengamos los datos para calcular el circuito equivalente y para poder aplicar esta fórmula y nos lo pidan en un ejercicio, tenemos que aplicarlo. Ante cualquier duda, siempre apliquen esta fórmula y eviten usar la fórmula aproximada, a menos que no les quede otro remedio porque le falten datos. ¿De acuerdo? Porque si no van a estar cometiendo un error muy importante. Y ahí termina este ejercicio.